una pues enorme admiración por Max Kaiser y por David también. Desde luego que me llena de alegría que haya vencido esta batalla contra el cáncer, y qué bueno que vamos a poder tenerlo en la Cámara mucho tiempo más con sus valiosísimos conocimientos. Creo que el tema, me encantó sus ponencias, las dos. Bueno, yo he sido, como saben, diputada, senadora y luego diputada. Hay un conflicto claro cuando eres legislador, que tu función es hacer leyes y modificar las que hay, por un lado. Pero por otro, pues lo que acaban de decir es importante, ¿no? Si no está descompuesto algo, no lo compongas. En este caso específico hablábamos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de cómo esta iniciativa, que tiene una muy buena intención, como muchas de las que se presentan en la Cámara, pues puede inclusive confundir, ¿verdad? No solo ayudar a que haya menos corrupción en México, sino que al revés, hacerlo mucho más complejo, subjetivo en cuanto a criterios, etcétera. Mi pregunta, y es para los dos, yo quisiera escucharlos, es ¿cuál es el reto desde su perspectiva, desde su punto de vista de cada uno? Quisiera escucharlos a los dos, en el tema de la corrupción en el país, ¿no? A mí me ha tocado ser legisladora cuando había gobiernos de PAN, luego de PRI y ahora de esta nueva opción que es Morena. En las tres he encontrado problemas de corrupción, ¿no? Podríamos hacer una gráfica, este gobierno todavía va temprano, pero ya hemos encontrado y denunciado muchos actos de corrupción también. Entonces, quisiera yo que me dijeran desde su amplio conocimiento, ¿cuál creen que sea el reto? ¿En qué sí debiéramos trabajar los legisladores y legisladoras, no importando el grupo parlamentario, sino para hacer de México un país realmente, como ustedes lo dicen, más simple, en donde la corrupción se atajara de manera más sencilla, más clara, y que fuera un país más transparente y menos corrupto? Muchísimas gracias. Esa es la pregunta. Pues si quieres me aviento yo primero, David. También me sumo a la emoción de la noticia. Qué bueno, qué gusto tenerte sano y tenerte bien. Muy emocionante siempre escuchar este tipo de noticias. Bueno, yo diría tres cosas, diputada Torres. A ver, lo primero es, tenemos que enfocarnos en la autonomía de los órganos que están incorporados al Sistema Nacional Anticorrupción. Yo creo que esa es la clave número uno de todo lo que se construyó, y que si logramos podríamos empezar a pasar a otro tipo de historia, a construir otro tipo de historia en México. Se diseñó el Sistema Nacional Anticorrupción con la idea de que hubiera tres vertientes: la vertiente penal, que es la más drástica, la más dura, la más compleja; la vertiente administrativa y la vertiente de fiscalización. Tenemos en la vertiente penal a la Fiscalía y al Poder Judicial tratando de meter a la cárcel a corruptos. Tenemos en la vertiente administrativa a órganos como la Auditoría Superior de la Federación, la Función Pública y las auditorías locales y las secretarías de Función Públicas locales, tratando de investigar y sancionar actos administrativos de corrupción. Y tenemos en la parte de la fiscalización a todo el Sistema Nacional de Fiscalización que cuelga del Sistema Nacional Anticorrupción. Si lográramos, si lográramos solo esto, que todos esos órganos empezaran a ejercer su autonomía y escoger ellos mismos, sin criterios políticos de ningún tipo, a quién investigan, a quién sancionan y cómo, lograríamos un mundo de cosas en este país. Es decir, que no tuviera que ver ya nunca más con decisiones políticas. No queremos ni al presidente, ni a los gobernadores, ni a los presidentes municipales, ni a los titulares de los legislativos locales tomando la decisión de a quién sí investigar y a quién no, a quién sí sancionar y a quién no. El gran logro sería que fueran los propios órganos autónomos decidiendo a quién audito, a quién investigo, a quién sanciono, a quién meto a la cárcel, de quién recupero. Y entonces ese sería el gran avance. Dos, otro gran avance sería
tener un cerebro lo más sólido posible de la corrupción, que es la Plataforma Digital Nacional. Si la Plataforma Digital Nacional fuera este cerebro que legalmente está diseñado, en el que se incorporan diferentes plataformas, en el que se comunican diferentes plataformas y en el que hacemos inteligencia contra la corrupción, problemas como el conflicto de interés serían mucho menos recurrentes y mucho más fáciles de prevenir. Es decir, si esta gran plataforma tuviera, por ejemplo, todas las declaraciones patrimoniales, esta plataforma viera todas las contrataciones públicas, esta plataforma tuviera acceso a las transacciones financieras, esta plataforma tuviera acceso a los registros públicos de propiedad, a los registros públicos de comercio, etcétera, tendríamos una plataforma digital permanentemente haciendo prevención de la corrupción y alertándonos todo el tiempo de posibles problemas en todo el sistema. Este sería el gran avance de la historia del país. Y tercero, estoy completamente de acuerdo con lo que dice David. La Ley General de Responsabilidades Administrativas es una muy buena ley, es una ley sólida, pero lo que todo abogado tenemos perfectamente claro es que no hay leyes finales. Nunca nadie va a hacer una ley que es la última ley de un tema. Siempre se tiene que adaptar, siempre tiene que moldearse con los tiempos, etcétera. Entonces, lo que yo diría como tercer tema es revisar en qué momento estamos de la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, qué ha servido, qué ha fallado y hacerle los ajustes necesarios, como por ejemplo algunos de los conceptos que están en esta ley. Yo serían las tres cosas que diría que en las que nos podríamos enfocar y mejoraríamos muchísimo en el tema del combate a la corrupción. Bien, pues bueno, yo contestando, yo me iría a un enfoque un poquito diferente. Obviamente no por ello contradictorio o separado de lo que dijo Max. Yo lo que les diría es, como legisladores, en mi opinión, para combatir la corrupción actualmente, yo me enfocaría en varios temas muy específicos. Primero, el fortalecer la eficiencia y la eficacia de las normas que hay. Voy a explicar por qué. Realmente no tenemos procesos o condenas en materia de corrupción como tal en México. Nuestro índice es muy bajo. Entonces, debemos fortalecer el hecho no solo de la investigación, sino también de la judicialización de los procesos y que estos procesos lleguen pues a una condena, ya sea en el sentido que sea conforme está en la ley. Yo creo que no sirve de nada tener un Ferrari si no tienes quien lo sepa manejar y quien lo lleve a la meta. Y lo que nosotros tenemos es una muy buena ley, que es perfectible, desde luego, y yo nunca he dicho que esta propuesta de iniciativa no funcione. Yo considero que tiene muchas cosas valiosas, de verdad. Son 4 o 5 puntos muy, muy valiosos que se pueden incorporar a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pero hay que trabajar en que no solo se fortalezca la investigación, sino que se llegue a un término de sanción, que esa es una parte importante. La segunda, yo me enfocaría en el tema digital. Muchos países también están trabajando actualmente con temas digitales, no nada más en la plataforma que ya contempla la ley, sino en el fortalecimiento de las mismas. Por ejemplo, la instrumentación de mecanismos como el blockchain, como la identificación biométrica, que ya se está trabajando con una iniciativa que está ahí mismo en la Cámara, que impulsa el diputado Javier Hidalgo, que es la Ley de Identidad y Ciudadanía Digital, y la utilización de la firma electrónica puede llevarnos no solo a identificar beneficiarios finales reales de las compras y las empresas que se hacen a través de compras públicas, sino también el poder tener esquemas de seguridad informática, repito, como es el blockchain, para que sea muy seguro y a través de plataformas tecnológicas se pueda prevenir estos actos de corrupción e inclusive de conflictos de interés. Un tema adicional que para mí es fundamental es la capacitación. La capacitación no solamente a nivel público, sino también a nivel privado. Recordemos que la Ley General de Responsabilidades contempla también sanciones, faltas y sanciones del sector privado. Y, por ejemplo, mucha gente no sabe que la corrupción, cuando menos, abarca 10 conductas, cuando menos. Y eso es algo que no toda la gente lo sabe. Se ubican mucho en el cohecho, en el peculado, pero hay otras conductas que son igualmente graves, que se tienen que prevenir, y para eso yo creo que una parte importante es la prevención, y la prevención tiene mucho que ver con la capacitación. Finalmente les diré, y tomando el comentario de la diputada Marcela, nosotros como grupo, como YAU,
Agrupamos al día de hoy casi 80 entidades, entre públicas y privadas, en el grupo. Y pensando en estos temas que el combate a la corrupción no debe tener partido ni colores, actualmente estamos capacitando a casi 800 servidores públicos de todos los gobiernos estatales, de los 32 gobiernos estatales, inclusive del federal, en materia de combate a la corrupción en entorno digital. Estamos capacitando Comisión Bancaria, WIF, todas las WIPs del país, Procuradurías Fiscales Estatales del país, Procuraduría Fiscal de la Federación y el SAT. Y lo estamos haciendo sin distingo de color. ¿Por qué? Porque el combate a la corrupción, sin importar quién gobierne, puede ser estatal, municipal o federal, al final es un problema que nos afecta a todos, porque el dinero, si es corrupción pública, el dinero es para el bien público temporal, como dirían por ahí los filósofos del derecho. Y si es dinero privado, de todos modos es dinero que deja de llegar de una forma lícita a los trabajadores a través de utilidades, por ejemplo, que es algo que se estila mucho, y que daña la economía familiar. Entonces, yo lo que les diría es capacitación, en este sentido, ¿sí? Tecnologización, que es muy importante, y fortalecimiento de la ley existente a través de una eficiencia realmente de las normas anticorrupción, que se apliquen y que haya resultados como se esperó cuando se hizo la norma.